Cuentan los mitos hindúes que hace miles de años una sangrienta batalla aérea y terrestre tuvo lugar en Dwarka, la capital del poderoso reino del dios Krishna, ubicada en el extremo occidental de la India. Vehículos voladores gigantescos, rayos destructores y armas letales giratorias como el disco Sudarshan, capaz de incendiar y destruir ciudades enteras, se enfrentaron en una guerra estridente sin precedentes para defender el territorio contra los ataques de los reinos enemigos de todo el país. Se dice que cuando la guerra llegó a su fin, la princesa de Gandhara sufrió una enorme angustia por la muerte de los guerreros caídos y la gran devastación. A pesar de sentir un profundo respeto y reverencia hacia el señor Krishna, lo maldice con la completa desaparición de su dinastía y el hundimiento de la mítica Dwarka en el mar Arábigo. Pasaron 30 años y las aguas acabaron por engullir el antiguo paraíso arquitectónico que el mismo Vishvakarma, dios de los arquitectos y artesanos, había construido vehementemente. Y no obstante, el palacio del rey Krishna, el templo Dwarkadish, sería lo único que permanecería en pie, manifestándose desde las profundidades. Esta es, a muy grandes rasgos, la mítica historia del reino perdido de Dwarka, la Atlántida de la India, descrito no solo como un vergel cubierto de jardines hermosos y palacios cristalinos de oro y piedras preciosas, sino como un lugar geográfico en el que Krishna y sus seguidores tenían su bastión y todo su armamento celestial. Hoy en día existe en la India una ciudad llamada Dwarka en el estado de Gujarat, que linda con el mar Arábigo. Allí se encuentra el mencionado templo Dwarkadish de Krishna, una construcción medieval que fue levantada encima de los cimientos de otros templos mucho más antiguos que datan de más de 3000 años atrás. Los lugareños mantienen con firmeza la creencia de que en esta ubicación sagrada sucedieron aquellos acontecimientos que fueron descritos en el Majábharata. Cada día se alza una bandera sobre la cúpula del templo en conmemoración al mito de la metrópoli sumergida de Krishna, confiando en que, de esta manera, su presencia persistirá hasta que el sol y la luna existan sobre la tierra. Pero, ¿existirá de por casualidad algún arqueólogo curioso que haya podido encontrar evidencia física y palpable que respalde la historia mítica de Dwarka? Al parecer sí. Resulta que los arqueólogos comenzaron a poner a prueba la historia del Majábharata a comienzos de la década de 1960, en la que se realizaron excavaciones pioneras en el terreno que rodea al templo, comandadas por el arqueólogo erudito Hasmukh Dhirajlal Sankalia. Hasta este punto, los estudiosos pudieron establecer que el sitio actual y físico de Dwarka en la costa occidental del Gujarat tiene al menos 2000 años de antigüedad. E incluso afirmaron que se trata del reino verdadero que se describe en los textos del Mausala Parva del Majábharata, en el Dvaraka Mahatmya del Skanda Purana y en el Gatha Jataka. Tiempo después de los años 80, los arqueólogos consideraron que, de haber existido la mítica Dwarka, lo lógico sería bucear en el lecho marino cerca de las costas, en búsqueda de algún indicio sumergido. El problema era que la exploración de restos arqueológicos en el mar era totalmente desconocida en la India, así que se destinaron casi $1 millón para llevar a cabo el proyecto, tomando como punto de partida el templo Samudra Narayan. Durante los años venideros se descubrieron múltiples objetos que sugerían provenir de una antigua ciudad portuaria fortificada con bastiones y almacenes, junto con una gran cantidad de restos estructurales, además de bloques masivos en forma de L que posiblemente servían para resistir los golpes de las olas. También se hallaron tesoros de cerámica al estilo de la cultura del Valle del Indo, una de las civilizaciones más antiguas e importantes junto con las de Mesopotamia, que floreció en la India y Pakistán entre el 3300 y el 1300 a.C., y que hasta la fecha los expertos no han podido descifrar su escritura.
También se obtuvo un sello grabado en caracola que parecía corroborar las afirmaciones del Majábharata de que cada ciudadano de Dwarka debía llevar un sello como marca para ser identificado en el momento en que la ciudad fuera atacada por Salwa. Así que los exploradores lograron hallar una explicación al misterioso origen de la civilización del Valle del Indo, también conocida como Harappa o Indo-Sarasvati, ubicándolo en Dwarka. Quizás ese corpus de símbolos misteriosos provengan de un reino perdido del que no tenemos registro. De hecho, los mitos hindúes retratan que una vez sumergida la capital de Krishna, los sobrevivientes se distribuyeron por toda la India y más allá. A pesar de la enorme dificultad de datar los hallazgos y el riesgo de que muchos artefactos no pertenezcan al mismo conjunto arqueológico, ya que podrían haber sido arrastrados por las corrientes hacia el lugar en donde fueron encontrados, los científicos de esta expedición finalmente llegaron a la conclusión de que el hundimiento de la mítica ciudad de Dwarka se produjo alrededor del año 1500 a.C. Parecía que la incógnita por fin se había resuelto y que el misterio podría permitirse descansar sobre estas bases. Pero en los años 1999 y 2001, un equipo de científicos del Instituto Nacional de Tecnología Oceánica identificó en el Golfo de Kambat estructuras sumergidas que podrían extender la antigüedad de la historia de la civilización humana por miles de años. La evidencia recolectada hizo suponer a los investigadores que estas ruinas pertenecieron a una cultura muy avanzada anterior a la civilización sumeria y a la del Valle del Indo, las cuales son reconocidas como las más antiguas de la historia, las cunas de la civilización, y cuyo desarrollo comenzó a desenvolverse durante el 5000 a.C. Entonces, estos nuevos datos claramente desafían la noción establecida de que no existían sociedades organizadas anteriores a esa fecha y esas culturas. La hipótesis principal es que esta desconocida civilización madre, que identificaron como la mítica Dwarka, floreció y prosperó hace al menos 31.000 años, una locura, acabando por ser sumergida durante el fin de la última edad del hielo, cuando el nivel del mar aumentó drásticamente alrededor del año 10.000 a.C. Curiosamente, Platón sitúa el hundimiento de la Atlántida en estas fechas. Las condiciones duras y turbulentas que caracterizan al Golfo de Kambat hace que sus aguas no sean aptas para los buceadores, ni para las operaciones marinas o la realización de videografías, así que los hallazgos solo pudieron obtenerse con instrumentos que funcionan con el principio del sonido, como equipos de sonar y dispositivos magnéticos. Estos últimos revelaron patrones geométricos inusuales bajo el agua, surcos que parecen indicar calles en forma de cuadrículas, estructuras similares a pozos, graneros y sistemas de conducción de agua que recuerdan a los grandes baños de Mohenjo-Daro y Harappa, enormes depresiones rectangulares con escalones y paredes que sugieren un alto grado de planificación urbana. Las imágenes del sonar también identificaron lo que los científicos del estudio creen que son canales de ríos primitivos con 19.000 años de antigüedad que ahora se hallan sumergidos de 20 a 40 metros de profundidad en el Golfo. Esta evidencia es una señal que, de ser cierta, podría indicar que en el pasado aquella tierra firme fue habitada. A toda esta evidencia se le sumaron el hallazgo de alrededor de 250 herramientas y utensilios de corte y perforación al estilo del Mesolítico, un periodo de la prehistoria que tuvo su comienzo al finalizar la última edad del hielo y que trajo consigo los primeros pasos de la civilización. Según los resultados de los análisis por difracción de rayos X, los fragmentos de cerámica descubiertos en el sitio fueron examinados por numerosas instituciones que arrojaron dataciones máximas imposibles que se remontan a 13.000 años y 16.800 años atrás, junto con otros hallazgos de trozos de cerámica secada al sol de 31.270 años como datación máxima. Lo que, de ser verdad esta locura, destruiría por completo toda la estructura histórica humana,
no solo porque se adelanta al progreso cultural del ser humano 25.000 años atrás, sino porque aún habría que sumarle la cantidad de tiempo que los lugareños hubiesen necesitado para aprender a trabajar con estos materiales. Los vestigios revelados por el Instituto Nacional de Tecnología Oceánica indudablemente generaron un revuelo mundial poderoso que levantó asombro, dudas, críticas y sospechas. Como ya sabemos, dentro de los misterios más grandes surgen debates complicados y acalorados que intentan desacreditar o explicar de manera lógica lo que está sucediendo realmente. El trozo de tronco carbonizado que estás viendo en pantalla ha sido uno de los objetos más infames y vapuleados de todos los descubrimientos del estudio en el Golfo de Cambat, porque los autores afirman que su presencia y su antiquísima datación, 9.500 años antes de Cristo, es una prueba clara y concluyente de la existencia de una civilización avanzada, ya que pudo haber sido calentado intencionalmente. Pero los científicos que cuestionan esta afirmación dicen que es muy común encontrar trozos de madera naturalmente erosionados con varios miles de años de antigüedad durante los rastreos arqueológicos, por lo que ya se suma otra tensión a esta curiosa evidencia. Otro asunto que afecta fuertemente la credibilidad de las muestras recuperadas es que los científicos los rescataron mediante dragado, una técnica de excavación que se realiza con maquinarias brutas y pesadas que capturan, contaminan e incluso dañan los cuerpos que se recogen y los mezclan con desechos del fondo marino, por lo que es prácticamente imposible reconocer las capas o franjas de estratos a las que pertenecieron. En cuanto a las edificaciones submarinas en forma de cuadrícula, los ortodoxos advierten del gran problema que existe a la hora de interpretar las imágenes del sonar acústico, porque al ser imágenes planas en 2 dimensiones, se pueden producir lecturas ambiguas e inclusive incorrectas, por lo que una estructura natural fácilmente puede parecer artificial. Además de que las corrientes marítimas y las estructuras del fondo marino son capaces de distorsionar la imagen. Entonces, este método requiere ser complementado con otras técnicas que logren acercarnos a la verdad de lo que se encuentra allí abajo. ¿Tú qué piensas? Todo parece formar parte de un gran rompecabezas perdido y muy difícil de encajar. La enorme dificultad que supone que los científicos accedan directamente a las profundidades del Golfo de Cambat para realizar inspecciones controladas y precisas obstaculiza toda afirmación tajante que se pueda hacer, sea a favor o en contra de la evidencia. Igualmente, tampoco se volvieron a realizar excavaciones en Dwarka desde entonces, según dicen, por la negligencia y el abandono del gobierno indio, lo que lamentablemente permitió que la arena enterrara nuevamente los vestigios, hundiendo y ocultando por segunda vez a la mítica ciudad de Dwarka. Volviendo a la evidencia presentada por los científicos del Instituto Nacional de Tecnología Oceánica de la India, podríamos suponer que si estamos buscando el reino de Dwarka de Krishna, tal y como se expone en los textos, con aquellas fortalezas colosales, las armas letales y los vehículos celestiales, lo que esperamos encontrar no son pequeños utensilios mesolíticos y primitivos, sino auténticos ópats, tan potentes que pulvericen la concepción que tenemos de nuestra historia humana, como está sucediendo, por ejemplo, con las momias de Nazca o las mismísimas pirámides de Egipto. Lo similar aplicaría para la Atlántida y la escurridiza Lemuria, denominada también como Kumarikandam según los tamiles, un continente primigenio y utópico que se lo suele ubicar al sur del subcontinente indio en el Océano Índico. Toda una zona repleta de misterios míticos, lo que nos hace preguntarnos si realmente estamos buscando lo suficientemente hondo en la Tierra. Quizá no tenemos la tecnología necesaria para revelar un descubrimiento de tal magnitud, o quizás se hayan descubierto objetos de gran valor histórico hace mucho tiempo y lo hayan ocultado al público, o se hayan vendido en colecciones privadas. No olvidemos que hace poco tiempo MrBeast pudo revelar con mayor amplitud la verdadera naturaleza de quienes custodian los patrimonios de la humanidad, por lo que podemos esperar cualquier cosa de las autoridades. Queridos amigos exploradores del misterio, muchas gracias por acompañarme en esta mágica travesía hacia las profundidades más descabelladas del mito y la historia.
Si te ha gustado el contenido, no olvides darle like y suscribirte para mantenerte al día con la investigación. Que tengas un buen día. Esto es El Legado Sumergido, un espacio en el que nos sumergimos en lo oculto para dilucidar la verdad.